buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. No solamente la Argentina se ha distanciado de Europa y de Ucrania, sino la República Dominicana también se encolumnó alrededor de los planteamientos de Estados Unidos. Muy lamentable esto, porque realmente lo que está pasando en Ucrania es un tema que se debió de abordar desde una visión diplomática, y han dejado a la pobre Ucrania varada en el desierto. Pero indiscutiblemente que la posición de Estados Unidos con el presidente Donald Trump es pactar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dejar entonces al mundo democrático, al mundo, a las sociedades abiertas, dejarla entonces en una especie de un limbo, varada. Y uno se pone a pensar en la sociedad abierta de Karl Popper. Señores, yo he planteado que en el mundo, al parecer, se está cerrando un ciclo. El ciclo de la democracia liberal, como nosotros las conocíamos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de Karl Popper fue un intelectual que habló sobre la sociedad abierta. Y pensamos también en un gran intelectual francés, Rebel, que habló cómo termina la democracia. Y uno se pone a pensar cómo el mundo le va a dar frente a las situaciones que se están dando si la principal economía del mundo, la democracia, que después de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, Estados Unidos con su independencia fue un faro de luz para todas las naciones modernas del mundo. Y entonces uno se pone a pensar cómo Estados Unidos, que durante muchísimo tiempo le dio clase a todos los países de democracia, de institucionalidad, ahora se encolumna alrededor de tres países que, si hablamos de la democracia propiamente dicho, no la representa la democracia occidental, la democracia liberal, la democracia de las libertades públicas, de los derechos humanos. Y nos estamos refiriendo a China y nos estamos refiriendo a Rusia. Entonces, ¿qué decía Rebel en ese libro maravilloso, Cómo termina la democracia? Y hacía referencia a la Unión Soviética. Decía, en democracia, las personas los gobiernos tienen que buscar consenso en todo el entramado del poder. Y hablaba de opinión pública, prensa, hablaba de Congreso, hablaba de partidos opositores. ¿Y con quién tiene que ponerse de acuerdo Vladimir Putin en Rusia para tomar decisiones? No tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Son autócratas. Son presidentes, líderes que no conversan absolutamente con nadie. No hay opinión pública, no hay prensa, no hay partido. La voluntad del autócrata. ¿Con quién tiene que ponerse de acuerdo Xi Jinping en China? Con nadie. Lo mismo. Entonces, en democracia, ¿qué tiene que pasar? En democracia usted tiene primero que convencer a la opinión pública, la que se manifiesta hoy en ese gran ágora que son las redes sociales. Entonces, en democracia, la gente, el presidente, no puede echar hacia adelante una medida sin escuchar. Pero nosotros lo vimos acá. ¿Qué pasó con la reforma fiscal que pretendió someter el gobierno? Tuvo que darle hacia atrás. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a manifestarse, la gente comenzó a mostrar indignación por todos los impuestos que se le iban a aplicar. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno? Echar hacia atrás esa medida. Eso se logra en países democráticos, donde la democracia está en el centro de las instituciones públicas. Pero cuando nosotros vemos este tipo de acciones que responden a un criterio, a una voluntad, que responden a un capricho, ¿cómo usted le va a decir a un país que está subyugado, que ya le han quitado el 20% de su territorio, que esa misma persona que penetró en ese territorio se tomó la península de Crimea y ahora ya va por el 20% del territorio ucraniano, tomando la zona del Donbass? Usted va a negociar al margen de ello y se va a ir a Arabia Saudita y negocia excluyéndolo, tal cual como pasó con Palestina, por allá, por los acuerdos que se dieron con la creación del Estado de Israel, que participó todo el mundo, menos los actores que tenían que participar porque eran los que tenían intereses comprometidos allí.
Mientras tanto, el liderazgo mundial mira hacia los lados. Solamente está quedando Europa como algún faro de luz, y por eso el recién canciller que será electo en Alemania dijo: le vamos a devolver, vamos a decir, vamos a ser autónomos frente, o vamos a tener un liderazgo frente a Estados Unidos, porque ya Europa se está dando cuenta de que indiscutiblemente que la visión unilateral de Donald Trump no se corresponde con los principios de Europa de un liderazgo multipolar. Entonces, en esa visión de Donald Trump, el liderazgo europeo multipolar está levantando entonces la bandera de ese tema. Entonces, nosotros nos preocupa que realmente estamos observando un ciclo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Una democracia liberal con amplio fortalecimiento en la sociedad civil frente al comunismo, que negaba todo tipo de participación de la sociedad civil, de los partidos, de las posiciones, de la prensa libre. Hoy nosotros estamos observando que ese ciclo de la democracia liberal ha derivado en algo peligroso, que pudiésemos llamarlo como una especie de democracia liberal, pero con un toque de la oligarquía, a la cual Biden se refirió como la oligarquía tecnológica. Y nosotros estamos viendo esto como un chiste y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Y esto tenemos que ponerle atención a lo que está pasando, porque los problemas en el mundo no se pueden resolver, nunca se resolvieron desde una visión unilateral, sino el multilateralismo siempre fue importante para abordar los problemas complejos de la humanidad. Hoy el cambio climático no es una prioridad. Sin embargo, estamos viendo que los caquetes polares se están derritiendo a una velocidad que ya la Rusia, por ejemplo, la Rusia siberiana, que anteriormente era un témpano de hielo, ya es un valle, parece un estepan. Entonces esto no le llama la atención a nadie, porque alguno entiende, bueno, si no tiene hielo entonces se criarán ganado. Entonces estamos viendo un mundo que está patas arriba y no estamos observando las cosas en sus detalles, no la estamos observando en sus detalles, y esa situación entonces nos genera mucha preocupación, porque el mundo va hacia un declive y no estamos observando en Europa, no estamos observando en América Latina liderazgo político con la formación, con la raigambre para poder enfrentar todo este tipo de situaciones que se van generando. Ya la Europa no tiene a un Mitterrand, no tiene a un Churchill, no tiene líderes de esa magnitud. Entonces lo que estamos viendo es que frente a un Estados Unidos que entendió que ya no puede ser el líder del mundo, entonces se alía con los países que, aunque tienen algún nivel de desarrollo en términos económicos y otros recursos naturales como es Rusia, pero indiscutiblemente que el elemento democrático no juega un rol importante en su definición política. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esa es la gran pregunta, como diría Lenin en su libro, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros estamos observando un liderazgo político que se ha construido sobre la base de los prejuicios, y esos prejuicios entonces lo han convertido en grandes axiomas, y esos grandes axiomas entonces lo están convirtiendo en políticas públicas. Indiscutiblemente, lo que le espera a la humanidad, al parecer, no será fácil.